Muy buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Mesano, presido el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para América Latina y el Caribe. Hoy les doy la bienvenida al cuarto webinar del año, conjuntamente con OEA CITEL, que tenemos un programa anual de webinars que comienza en febrero y finaliza en noviembre. Ya les puedo adelantar el webinar del próximo mes. Es Salud, IoT y yo. Los tres todavía estamos vivos. Por supuesto, están todos invitados. Agradecemos a OEA CITEL y al Departamento de Recursos Humanos, también a Oscar León, director ejecutivo de CITEL, y a Celeste Stefan Mayor, funcionaria de CITEL, por todo el apoyo que nos brindan en la realización de este ciclo de webinars. El tema de hoy es tendencias actuales en cibercrimen en Argentina y Latam. Y nuestro disertante será el fiscal Horacio Solín, que a fin de mi intervención será presentado por el director ejecutivo Oscar León, que tenemos el placer que nos acompañe. Algunos comentarios sobre este webinar. Los micrófonos están apagados. Por favor, realicen sus preguntas, consultas, inquietudes por medio del chat. Al final del webinar, estas serán leídas en el orden que fueron cargadas. Este webinar se ha grabado y luego podrá ser visto en nuestro canal de YouTube. Todos recibirán el link para el acceso al mismo. Sin más, le doy la palabra a Oscar León, a quien nuevamente le agradezco que nos acompañe en este webinar. Adelante, Oscar, por favor. Muchas gracias a mi amigo Oscar Mesano. La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos, CITEL, le saluda muy atentamente y en nombre de la Coordinación General de Desarrollo de Recursos Humanos de la CITEL, en conjunto con el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe, los invita a participar del siguiente webinar, Tendencias Actuales en el Cibercrimen en América y Latam. El seminario está dirigido a funcionarios del sector público y privado, académicos, sociedad civil de las Américas, interesados en conocer cómo fueron cambiando las modalidades de cibercrimen generadas durante la pandemia. Al igual que qué medidas preventivas se tomaron y cuáles fueron las estrategias de abordaje de estas desde el punto de vista tecnológico y criminal. Este tema es muy importante, teniendo en cuenta que es uno de los fenómenos de la delincuencia organizada que más creció durante la pandemia. Las estadísticas muestran que hay más de 80 millones de ataques automáticos por día. Para este webinar nos acompaña Horacio Asolín, es abogado egresado de la Universidad Católica de Argentina, realizó un posgrado de Derecho Penal en la Universidad de Palermo y numerosos cursos independientes de especialización. Tiene más de 29 años de trayectoria en el Servicio de Justicia argentino. Él inició su desarrollo profesional en el Poder Judicial, donde pasó por todas las categorías de la carrera judicial hasta llegar a cargo de juez de instrucción. Desde 2008 es fiscal federal, especializado en litigación de casos complejos relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los derechos humanos. Actualmente está a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Desde 2015, él es titular de la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, además de representar al organismo en diversos foros nacionales e internacionales. Fue designado punto de contacto del Ministerio Público en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, en la red especializada de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y punto de contacto nacional en la red de crímenes de alta tecnología del Grupo de los 7. Asolín ha brindado clases en las principales universidades del país, dictado gran cantidad de conferencias y entrenamientos, y es autor de varios artículos sobre temas de derecho penal y proceso penal. Bueno, sin más, le damos la palabra a Horacio Asolín y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y con la pandemia seguramente mucho más, y tenemos gente que depende mucho más de la internet ahora que antes. Y eso hace que básicamente las organizaciones criminales muden sus actividades hacia internet porque allí estamos nosotros. Esto se vio, como les decía, muy incrementado durante la pandemia.
Entonces, las caracterizaciones o los estereotipos acerca de los crímenes cibernéticos, pensando o identificando a los responsables en una franja, en un grupo de personas de franja etaria joven, con muchos conocimientos en computadoras, pero con una visión no tan de crimen organizado ya perimido. Y hoy tenemos que pensar que detrás de muchos de los crímenes que vemos hay organizaciones criminales que antes trabajaban o que siguen trabajando fuera de Internet y que ahora también lo hacen. Así que esto es muy importante, siempre recordar que estamos hablando en la mayoría de los casos de crimen organizado. Un poco de contexto también con relación a lo que es el cibercrimen, porque sobre eso hay muchas definiciones y me gusta por lo menos ponernos de acuerdo sobre esto, que yo voy a hablar de por lo menos lo que yo considero que es un fenómeno que tiene como 3 dimensiones. Una primera dimensión, que son lo que podemos denominar los computer crimes, o los ataques directamente dirigidos hacia los sistemas informáticos. Ahí tenemos las intrusiones o los accesos sin permiso, los daños o alteraciones a los sistemas. Hay fenómenos como el ransomware, por ejemplo, están incluidos, las alteraciones de comunicaciones, como los de DOS, por ejemplo, las interrupciones, las alteraciones, las desviaciones de las comunicaciones, están incluidas dentro de lo que son los computer crimes o los delitos informáticos propiamente dichos, como decimos a veces los abogados. Tenemos una segunda dimensión, menos ciber si se quiere, pero mucho más grande, que son los computer related crimes, es decir, la comisión de delitos tradicionales a través de Internet, y aquí tenemos una serie de delitos que han aparecido, que no han sufrido demasiada modificación con la aparición de Internet, y otros que sí. Los fraudes, por ejemplo, se han visto beneficiados con el anonimato, con la escala que les da Internet, la distribución de imágenes de abuso sexual infantil o de pornografía infantil, como se la conoce en algunos países, también ha sido beneficiada. Ya no necesitamos recurrir a la fotopapel ni al correo postal para distribuir este material que se distribuye hace muchos años, sino que ahora podemos almacenar una enorme cantidad de fotografías en dispositivos digitales y transmitirlas a través de la Internet, por correo tradicional o por muchísimos otros sistemas. Podemos generar streaming en vivo de abusos, un montón de otras posibilidades bastante fuertes, y eso hace que mucha más gente se haya volcado a cometer estos crímenes que antes sí era muy difícil hacerlo de una manera segura. Después han aparecido otros delitos que no estaban pensados en clave de Internet originalmente, o que fueron pensados exclusivamente en clave de Internet y que no tienen un correlato fuera de Internet, como el grooming, por ejemplo, el contacto inapropiado de un adulto con un niño o niña, cuando el adulto se hace pasar por un niño. Eso en el mundo físico o fuera de Internet es bastante difícil de imaginar una persona adulta disfrazada de niño, que sin embargo en Internet es súper fácil. Entonces eso ha hecho que se diera la necesidad de generar conductas exclusivamente previstas para Internet. Lo mismo está pasando en muchos lugares del mundo. En algunos tiene consideración normativa y en otros no, con lo que es la difusión no autorizada de imágenes íntimas o revenge porn, como se la conocen en algunos lugares. Este fenómeno no puede ser pensado como un delito grave si no es en clave de Internet. Fuera de Internet no tiene una gran repercusión. Lo mismo que la usurpación de identidad, que en algunos países es delito y en otros no. La usurpación de identidad o la suplantación de identidad fuera de Internet tiene un efecto bastante pequeño y es bastante difícil de imaginar en muchos casos, pero en Internet es súper fácil y su efecto puede ser devastador. Así que esto es, si bien tal vez no es cibercrimen propiamente dicho, pero es lo que más se identifica con el cibercrimen, y bueno, ha crecido enormemente, además de todas las otras modalidades que a ustedes se les puede ocurrir, como venta de drogas en Internet, trata de personas en Internet, lavado de dinero en Internet, financiamiento del terrorismo en Internet, etcétera. Y una tercera dimensión tiene que ver con la tecnología cada vez más presente en nuestras investigaciones. De un tiempo a esta parte ya no podemos pensar en investigaciones que no tengan una pieza de evidencia digital incorporada. Por ejemplo, los teléfonos hace 10 o 15 años no tenían la capacidad de almacenamiento y la capacidad de funcionar de la misma manera que funcionan ahora. Servían solamente para enviar mensajes de texto y llamar, y ahora, bueno, son mini computadoras. Y eso hace que
hoy cualquier persona tenga muchísima información en un teléfono, que esa información pueda ser relevante para las investigaciones. Ya el simple hecho de procesar teléfonos genera toda una serie de cuestiones de cooperación internacional, de procesamiento de evidencia, de control de evidencia, de análisis de evidencia desde el punto de vista forense y legal, que hacen que las unidades de cibercrimen nos empecemos a meter en estas cuestiones como punta de lanza para que el resto de los investigadores manejen estos temas. Ni hablar de otras cuestiones como criptoactivos, filmaciones y cualquier otro tipo de evidencia digital que nosotros podamos encontrar en un computador. Así que este es el gran fenómeno del cibercrimen desde el punto de vista. Bueno, nosotros trabajamos en Argentina de delitos federales y delitos criminales, que si lo pasamos por arriba, lo que nos interesa es hablar un poco de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando tenemos una pandemia. Y lo que nosotros notamos desde el principio de la pandemia, desde el principio del año pasado, les diría, y algo que ya nos venía de otros países, que ya empezaban a tomar restricciones alrededor de la pandemia, fundamentalmente Europa y después Norteamérica, es que por supuesto íbamos a tener muchísima más conexión con usuarios no preparados. Esta es una de las grandes cuestiones con relación al cibercrimen relacionado con la pandemia, porque una enorme cantidad de personas que no estaban acostumbradas a realizar determinadas transacciones en Internet de pronto se vieron obligadas a hacerlas. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el aprendizaje, fundamentalmente lo que tiene que ver con el trabajo y fundamentalmente lo que tiene que ver con las transacciones comerciales. Operar en la banca, hacer compras. En muchos países que había restricciones de movimiento, que no se podía salir a determinados lugares, la única opción para hacer determinadas operaciones era esta. Y era gente que no sabía, que no tenía contraseñas seguras, que no tenía configuraciones de sus dispositivos seguros, que salió a hacer home office, homeschooling o home banking, y esto generaba unas grandes brechas de seguridad. Desde la UFESI, que es el área cual soy ahora el líder, que es la unidad de cibercrimen de Argentina, hemos preparado y seguimos preparando muchísimo material de concientización para los usuarios. Aquí hay un ejemplo de alguno, que es un material un poco más antiguo. Tratamos de aportar en ese sentido o dar nuestro aporte o aportar nuestro grano de arena para generar por lo menos cierta conciencia en los usuarios, aunque entendemos que falta mucho camino por recorrer, y como veremos ahora, ese camino se nota en los crímenes que se van cometiendo. Y además, mucha más conexión iba a implicar la generación de nuevos crímenes, o en realidad crímenes viejos, pero con una reciclados, ¿no? con una clave COVID. Y lo que primero hemos visto, y fundamentalmente es lo que sigue pasando, y que va mutando de modalidad, pero sigue teniendo un objetivo, es lo que tiene que ver con lo último que les decía, las cuestiones de las operaciones bancarias o financieras que ahora están en Internet. Entonces, se ha dado una seguidilla de ataques de phishing, de acceso ilegítimo y de fraude seguido de eso, con muchísima virulencia en Argentina seguro y en otros países en la región también, por lo que he podido averiguar. Desde los primeros phishing bastante tradicionales, como este de Netflix, que eran bastante esperables, al menos en Argentina, cuando en las primeras semanas de restricciones pensábamos que lo que íbamos a tener eran unas vacaciones de 15 a 20 días en las cuales podíamos ponernos al día con las maratones de las series, o con gente que decía, bueno, ¿qué voy a hacer estos días en casa? Y trataba de contratar estos servicios de streaming, o trataba de tenerlos para ellos, o digamos de mantenerlos para ellos o para su familia. Empezaron los típicos correos donde nos decían que nuestra cuenta estaba inhabilitada y que teníamos que seguir el enlace para recuperarla, y ahí usualmente nos pedían nuestras credenciales de acceso a la cuenta y nuestros datos de tarjeta de crédito. Esto se vio en la región con mucha más virulencia también con Disney Plus. Disney Plus, todos saben, es la plataforma de streaming de Disney que a marzo del año pasado no estaba disponible en Latinoamérica, y que se especulaba la fecha de lanzamiento, que terminó siendo en noviembre, si se acuerdan, pero que meses previos empezaron a proliferar estas webs o estas cuentas en plataformas de redes sociales donde asumían la identidad de Disney y usualmente nos pedían datos de tarjeta de crédito para empezar a funcionar.
En Argentina, el primer caso de phishing bien asociado a la pandemia vino de la mano de una de nuestras principales operadoras de telefonía, que es Movistar. No sé si lo pueden ver adecuadamente por sus pantallas, porque la captura es bastante pequeña, pero muchos clientes de Movistar recibieron un email diciéndoles que, como sabían, muchos clientes postpagos, ¿no? Gente que paga por determinados minutos para usar internet o determinados minutos para hablar por teléfono, determinados megas para usar internet, entonces va poniendo dinero en estaciones de recarga, que como estaban cerradas las estaciones de recarga por la pandemia, ahí nuestros estafadores ofrecen gentilmente un botón para poder dirigirse a una supuesta página de Movistar y entregar los datos de tarjeta de crédito para supuestamente cargar crédito en sus teléfonos, y por supuesto esos datos de tarjeta de crédito luego eran usados en su cuenta. Pero lo importante acá es que era la primera vez que se utilizaban los términos de pandemia, se lo ponía en clave Argentina, porque tiene todos los datos de Argentina, y era la primera vez que aparecía la excusa de la pandemia en algún correo. Este correo es de los últimos días de marzo, primeros días de abril de 2020, nuestro aislamiento empezó el 20 de marzo. Inmediatamente ajustaron sus acciones a este tipo de cuestiones. Una de las grandes modalidades, le diría, de lo que más ha crecido es el fraude con los bancos. Nosotros hemos tenido un 3000% de aumento de casos de fraude bancario, y los primeros casos de fraude empezaron así, con los bancos cerrados, con las oficinas de atención al público de los bancos o los call centers de los bancos totalmente colapsados, y con un montón de personas que tenían un montón de problemas para resolver, y con un banco que no podía atenderlos. Entonces, frente a esa oportunidad, esa ventana de oportunidad, lo que empezó a haber fue el montaje en redes sociales, primero con Facebook, pero después se proliferó a otras redes como Twitter o Instagram, de cuentas que simulaban el look and feel de las cuentas del banco. En este caso, por ejemplo, utilizaba la foto de perfil y la foto de portada, que eran las que usaba la cuenta del Santander oficial en ese momento, y copiaba en el feed alguna de las publicaciones del Santander, como esta que están viendo aquí, y lo que le decían básicamente las cuentas es: sabemos que no podés contactarte con el banco, pero acá tenemos este canal de atención al cliente, escribinos por privado o dejanos tu teléfono que te llamamos. Y en ese momento apareció una llamada de WhatsApp con un número que tenía también como foto de perfil el logo del banco, o alguna cuenta de Facebook o de alguna otra red social con algún operador, y en el intercambio de mensajes para solucionar un problema nos pedían las credenciales de acceso a nuestra cuenta y nos la vaciaban. Esto después se fue diversificando a otras modalidades, y ahí las respuestas de los bancos fueron variadas. Algunos bancos hicieron una campaña, por ejemplo el Santander, hicieron una campaña en redes muy agresiva, identificando cuáles eran las cuentas falsas, cuál era la forma de detectar que por más que copiaban el look and feel del banco, no eran cuentas oficiales del banco. Muchos bancos además limitaron los comentarios de sus cuentas porque lo que pasaba también, y esto es importante mencionarlo, es que muchas personas exponían sus problemas comentando las publicaciones. Es decir, que tenían un problema con su cuenta bancaria, con su tarjeta de crédito, con su caja de seguridad, o que tenían que pedir un préstamo, o tenían que hacer una extracción de dinero, y lo mencionaban comentando las publicaciones, y eso generaba que desde cuentas falsas los contactasen diciendo: somos del banco, vimos tu problema, escribí. Entonces limitaron los comentarios a las publicaciones, o directamente cerraron sus cuentas en algunas redes sociales, como sucedió con uno de los principales bancos privados de Argentina. Por supuesto que también existieron otro tipo de campañas para captar credenciales de banco. Por ejemplo, el montaje de páginas de phishing. Esta, por ejemplo, es el Banco de Córdoba, un banco muy importante de una de las provincias más importantes de nuestro país, o de Visa. El montaje de Visa ya es algo bastante común y bastante viejo, pero nuevamente se volvió a resurgir, y nuevamente recordemos el problema. Cada uno de los países recordará cuál fue el momento, el problema que teníamos en esos momentos en los cuales, si teníamos un problema con nuestra tarjeta de crédito y no podíamos sacar efectivo, no podíamos ir al banco para reclamar, y las líneas estaban colapsadas, realmente no teníamos forma de acceder a compras o de poder retirar dinero. Mucha gente tuvo muchos problemas en ese sentido.
Otro de los fraudes más característicos tuvo que ver con otro de los servicios más relacionados con la pandemia, que es el delivery o entrega de bienes en los momentos en los cuales no se podía salir, y en estos casos, como estos envíos se cobran, empezaron a aparecer páginas en las cuales nos pedían que nos registremos y que entreguemos determinados datos a cambio de conseguir un cupón de descuento en el costo de estos envíos, y por supuesto ahí lo que nos tomaban eran los datos de tarjeta de crédito o los datos de la cuenta. Porque en esto sí es importante recalcar que muchas de estas cuentas no eran creadas de la nada, sino que eran captadas previamente, con lo cual la captación de datos, el takeover de cuentas de redes sociales o de plataformas como esta estaban a la orden del día. Por ejemplo, en el caso específico de esta empresa que hace envíos, te digo ya, la cuenta requiere tener asociada una tarjeta de crédito, con lo cual tomar control de la cuenta implicaba tomar control de la tarjeta de crédito para hacer operaciones, y era una forma de robar una billetera. O sea, de que las operaciones solamente estaban asociadas a esa plataforma y no podían ser usadas en otras cosas como otras billeteras, como Mercado Pago, por ejemplo, que es mucho más versátil. Lo cierto es que este tipo de casos empezaron a proliferar muy fuertemente, y fíjense fundamentalmente de este lado que las publicaciones estaban muy orientadas a la pandemia, y por supuesto copiaban no solamente la foto de portada, sino la foto de perfil de la cuenta original. Últimamente volvió a suceder esto también con lo que tiene que ver con agencias de viajes. En Argentina, por ejemplo, últimamente se han limitado mucho los vuelos al exterior, y me parece que en otros países también. Entonces eso generó que mucha gente que tenga problemas para reprogramar sus vuelos empezó a exponer públicamente esos problemas en las publicaciones oficiales por ejemplo, de una cuenta de la línea aérea de bandera argentina. Aquí están viendo algunos de esos problemas expuestos, y la respuesta a eso fue de cuentas que previamente habían sido ganadas o habían sido creadas, ofreciendo un canal de atención exclusivo de aerolíneas, por ejemplo, en este caso, con un número de teléfono. Y por supuesto, cuando la persona llamaba, lo que le tomaban eran los datos de tarjeta de crédito o los datos o sus credenciales de acceso al banco. Después, por lo menos en Argentina y en algunos otros países, por lo que podamos ver, lo que empezó también a ver fueron muchas cadenas de WhatsApp. WhatsApp se convirtió en un elemento de difusión de muchas cosas bastante problemáticas durante la pandemia. Por ejemplo, aquí en Argentina, cuando se ofreció en los primeros tiempos de la pandemia una ayuda estatal a gente de muy bajos recursos, empezaron rápidamente a circular este tipo de mensajes donde se ofrecía la posibilidad de empadronarse para recibir ese beneficio, y por supuesto ese empadronamiento implicaba la entrega de un montón de datos totalmente innecesarios, totalmente fuera de los carriles oficiales para eso, y con esas bases de datos después, por supuesto, se enviaba otro tipo de correos de phishing o vaya a saber qué pasaba. Con eso, bueno, estos eran los formularios que eran Google Forms, que se usaban para eso, y también empezaron a aparecer de este tipo de cadenas enviadas también por WhatsApp, donde se ofrecían descuentos en principales cadenas de supermercados o bonos para conseguir alimentos, etcétera. Y si se ve en los productos, las imágenes son medio pequeñas, pero realmente eran productos que no se venden en Argentina, sino en otros países, y por lo que pudimos ver, estas imágenes fueron distribuidas también en otros países de la región. También sucedieron otro tipo de difusión de este tipo de fraudes por WhatsApp. Por ejemplo, en este caso, la captación de datos era la excusa, o una campaña de reclutamiento para trabajar en una de las principales empresas de Argentina, encima con opciones de cobrar semanalmente, de que le den una laptop para su casa, implicaba rellenar una serie de formularios, generar cadenas de WhatsApp y fundamentalmente entregar datos personales, en este caso datos de teléfono y un correo electrónico, con lo cual se generaban bases de datos después. También, por supuesto, hubo falsificación de ayuda estatal. En este caso se había falseado en la Agencia de Seguridad Social Argentina, donde pedían determinados datos
que eran los necesarios para acceder a este beneficio social, el número de documento de identidad argentino y el número de trámite, que combinados sirven para validar la identidad en un montón de sitios oficiales, también eran pedidos. Esta página imitaba perfectamente el look and feel de una página oficial. Y también empezaron a aparecer otro tipo de fraudes, bien asociados también a la cuestión de la pandemia, las comunicaciones de la pandemia, como que en realidad tiene varios años, en el cual nos hacen saber que aparentemente nuestros dispositivos habían sido vulnerados y que habían monitoreado nuestra actividad en Internet y que sabían que habíamos visto sitios pornográficos, entonces ellos con un malware habían capturado la pantalla del sitio pornográfico que nosotros mirábamos, pero al mismo tiempo habían encendido nuestra cámara y nos habían filmado haciendo cosas feas, o cosas sucias, o cosas chanchas, como le quieran llamar, y para hacernos caer en ese engaño, nos daban como prueba una contraseña nuestra que aparentemente habíamos fijado en algún lugar. Esto por supuesto es una estafa, la contraseña la habían tomado de algún leak de datos previos, y después todo lo otro corría por cuenta de cada uno de nosotros. El 99,9% periódico de las personas que habían recibido este correo no habían hecho las cosas que decían. Email. Sin embargo, hubo gente que pagó los $1.900 en Bitcoin que le pedían por esto. Este es un fraude que tiene por lo menos 3-4 años, pero que con la pandemia tuvo como varias oleadas, al menos en Argentina. Este es un panorama bastante grande de cuáles fueron los principales casos de fraude en la región. Y una cosa que vimos, al menos en Argentina, con relación a esto, es que usualmente había como una especie de distanciamiento entre la captación de los datos y su utilización posterior. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito. Como que los datos se dejaban enfriar un poco para que la persona, estimamos, no pueda asociar el uso indebido de sus datos con algún momento determinado de captación. Sin embargo, lo que vimos durante la pandemia es que estos datos eran usados prácticamente en forma inmediata a su captación. Nosotros pensamos que esto sucedía porque las organizaciones criminales se habían quedado sin fondos y necesitaban comer, básicamente necesitaban subsistir. Así que lo que nos pasaba era esto: gente que a lo mejor entregaba sus datos de tarjeta de crédito en alguna de estas falsas páginas de bancos o falsas páginas de servicios, y detectaban que inmediatamente habían hecho movimientos. Por supuesto, en lo que tiene que ver con fraude bancario, los movimientos eran inmediatos, estaban asociados fundamentalmente al vaciamiento del dinero que tenían en la cuenta y después a sacar un préstamo que se cobraba en el momento y que se transfería. Entonces, la víctima no solamente se quedaba sin el dinero de la cuenta, sino que además se quedaba endeudado con su banco por mucho dinero y a muchos meses. Otra de las cosas que vimos también es la utilización de Internet por un montón de cosas. Por ejemplo, fundamentalmente, no solamente la difusión de noticias falsas y la difusión de noticias falsas asociadas al COVID, sino también acerca de mucha expresión virulenta en redes sociales con relación a cuestiones políticas o, por ejemplo, a determinados incitaciones a la violencia colectiva, por ejemplo aquí de saquear supermercados, que era una cosa que se había pensado durante mucho tiempo que podía llegar a suceder en Argentina y que por suerte no pasó, o por ejemplo la venta de certificados falsos para circular. También lo que sucedía mucho en los momentos más duros de aislamiento en nuestro país es que los organismos de aplicación de la ley estaban trabajando justamente en detectar estas violaciones y perseguirlas penalmente, y mucha gente no tenía mejor idea que compartir en redes sociales los momentos en los cuales violaban el aislamiento. Hubo un caso bastante conocido en Argentina de una persona que fue a visitar a su pareja y para eso se escondió en el baúl de un auto porque no se podía circular, era de noche, y se filmó todo el procedimiento y lo subió a historias de Instagram, y a partir de esas historias la persona fue detenida. O en Argentina en los últimos días, cuando están prohibidas las reuniones sociales de muchas entidades de personas, mucha gente hace fiestas, casamientos, bautismos y los comparte en redes sociales en absoluta violación de esas leyes. Y después, por supuesto, todo lo que tiene que ver con computer crimes, bastante asociado a lo que son
ataques distribuidos de denegación de servicio y ataques de ransomware. Hubo muchísimos ataques de distribución de servicio destinados al sector público, fundamentalmente lo que tienen que ver con servicios asociados al COVID, y también al sector privado, fundamentalmente asociados a competencias entre empresas. Y el ransomware ha asolado también la región. Ya vienen los reportes previos de Europol explicando cómo funcionaba y qué es lo que podía pasar en la pandemia. Lamentablemente esto ha afectado incluso a instituciones hospitalarias que tenían personas internadas, a cuales les tienen que dar medicación, y entonces esto motivó que en muchos casos se pague, y no hay garantía que pagando este dinero se recupere. En materia de investigación, por supuesto, también hubo desafíos. El crecimiento de los casos generó que tengamos que repensar algunas cuestiones sobre las cuales ya veníamos trabajando, fundamentalmente lo que tiene que ver con los problemas de obtención de evidencia electrónica en el extranjero, que tienen que estar regidas por tratados bilaterales o por tratados multilaterales que permitan que los jueces de los países A y B se puedan poner de acuerdo para compartir información. Ustedes piensen que hoy muchísima de la evidencia que nosotros tenemos para nuestros casos no está almacenada en nuestro país, sino que está almacenada en un tercer país. De hecho, por ejemplo, si algo sucediera durante esta reunión, yo estoy en Argentina, ustedes están en sus países, pero la prueba de esto está en los servidores de Cisco, que seguramente estén en Estados Unidos o en un país que no sea el nuestro, seguro. Entonces, realmente tenemos una serie de problemas de cooperación internacional porque no tenemos, salvo la Convención de Budapest, de la cual no todos los países de la región ni del mundo son miembros, no tenemos instrumentos adecuados de cooperación internacional, y además la cooperación internacional es muy lenta. Entonces, realmente esto genera que muchas veces tengamos miedo de que nuestras investigaciones fracasen. Sin embargo, hay como 2 o 3 cuestiones a tener en cuenta y sobre las cuales hemos trabajado mucho durante la pandemia. Primero, seguir trabajando en la cooperación asimétrica, es decir, trabajar directamente con las empresas proveedoras de servicio para que nos entreguen información sobre esto, además de los acuerdos preexistentes y de la nueva revisión de políticas por parte de algunas empresas. En el seno de la Convención de Budapest se está discutiendo, y la semana que viene va a haber una reunión de redacción, en el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest, que va a tener entre sus nuevos artículos, esperemos, normas que nos permitan pedir a los proveedores de servicio información, y que también nos permita conseguir información asociada al QGIS, que bueno, que en algunos casos se ha visto bastante limitada a partir de la entrada en vigor del GDPR, del Reglamento de Protección de Datos de la Unión. Y también, por supuesto, la utilización de redes de cooperación internacional, como la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, la CIBERRED, que es de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Red de Cooperación de Interpol, la Red de Cooperación de G7, que es el Punto de Contacto Argentino, y la Red 24/7 de la Convención de Budapest. Las redes nos permiten trabajar en no solamente la preservación de evidencia, sino poder empezar a pensar en equipos conjuntos de investigación, en investigaciones en paralelo donde varios países se ponen de acuerdo, y en la entrega espontánea de información para el caso de que una investigación en un determinado país no pueda avanzar lo suficiente y se le da la posibilidad a otro país que tenga más evidencia para poder avanzar. Este es un poco el escenario general de la cuestión en la región. Entendemos que muy probablemente estos crímenes, por supuesto que ya estaban de antes y que llegaron para quedarse, porque por más que podamos tener una solución a nivel global con relación al COVID, que va a llevar un tiempo, no creo que haya un retroceso en la realización de operaciones comerciales, en la realización en el home office y probablemente tampoco en el homeschooling, con lo cual vamos a seguir con muchos más usuarios conectados a Internet, con muchas más organizaciones criminales encima nuestro, tratando de obtener nuestros datos. Aquí lo principal, además de poder capacitarnos, estar preparados para los movimientos, para las nuevas modalidades que permanentemente aparecen, lo más importante desde nuestro punto de vista es la preparación del usuario. Con usuarios más preparados, muchas de estas cuestiones hubiesen evitado definitivamente. Si los usuarios hubiesen sabido o hubiesen sido súper conscientes acerca de que no tienen que pegar sus datos a desconocidos y que tienen que protegerlos adecuadamente, no solamente con
contraseñas robustas, sino con verificación en 2 pasos y con equipos preparados para eso, muchos de los casos que hubiésemos visto no hubiesen estado operados. Bueno, dejo de compartir mi presentación para estar a sus preguntas. Hay campañas más asociadas a cuestiones relativas a grooming, pero no hay suficiente campaña de concientización con relación a los datos personales. Y en realidad, el problema que nosotros estamos viendo es que esto va a llevar muchos años, porque si bien los bancos en los últimos 2 años han tenido campañas bastante fuertes para eso, no es suficiente para que las personas como que le incorporen dentro de sus cuidados. Nuestra apuesta, y también es un poco la apuesta del Ministerio de Educación argentino, es tratar de empezar a poder capacitar en estas cuestiones desde la escuela, para que los usuarios ya cuando sean grandes estén lo suficientemente preparados. Durante muchos años la gente se manejó de otra manera y ahora le cuesta incorporar estos hábitos. Sí, desde luego. Fundamentalmente la ciberred, que es la red de cibercrimen de la IAMP, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que integra a los fiscales de México para abajo, Portugal, España y Andorra. Tenemos un grupo, mañana de hecho tenemos una reunión, y ahí estamos permanentemente intercambiando cuestiones, y por supuesto también tenemos. No sé bien a qué se refiere con las búsquedas de IP, pero no sé si será, me gustaría ver si me puede aclarar la pregunta. No, usualmente, bueno, eso depende. Si son ISPs locales no tenemos problemas, y usualmente sabemos cuáles son los ISPs que no... en la inmensa mayoría de los casos tenemos respuesta. O por lo menos cuando los ISPs son de países que pueden estar en Europa o en América del Norte, solemos dar la respuesta diciéndoles si les voy a compartir o no les voy a compartir información. Usualmente no comparten, hablando de asignación de direcciones IP. Y de otros países a lo mejor no tenemos respuesta, entonces ahí tenemos que recurrir a mecanismos de cooperación. Pero igual tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos recurriendo a cooperación voluntaria, con lo cual ellos pueden reconocer como no válido nuestro contacto por esta idea de que somos autoridades extranjeras y incluso a lo mejor tienen dudas acerca de nuestra identidad y nuestras reales intenciones. Bueno, hay parte de eso, pero digamos, en términos generales cada banco comunica ahora a sus clientes esta cuestión, pero el tema es también ahí hay una cuestión previa que tiene que ver con si la persona lee o si la persona esté educada para ser cuidadosa en general, digamos. Hoy los bancos hacen campañas todo el tiempo, o muchos bancos hacen campañas todo el tiempo, no todos. Pero el problema es que no todo el mundo lee eso. Entonces, por un lado, tiene que haber una educación previa donde cuando una persona está como capacitada con relación a cuáles son los riesgos, ya no necesita una campaña de concientización. De la misma manera que si yo les pidiera a ustedes que me den ahora su password de Gmail y no me lo dan. Entonces, o si de la misma manera que si yo me encuentro con un desconocido en la calle y le pido la dirección de su casa y las llaves de su apartamento, no me lo dan. Entonces, ese mecanismo de prevención que tenemos en nuestra vida diaria para cuestiones que están fuera de Internet, usualmente no lo tenemos aquí. Falta una educación mucho más profunda y que excede a los bancos. Sino que es en todo el ecosistema de nuestras operaciones digitales. Es un problema realmente regional, y no es solamente de Latinoamérica, en muchos otros lados sucede lo mismo. Sí, por supuesto que sí. El problema es que estamos hablando de que si nosotros tuviésemos que, primero que los países miembros de la Convención de Budapest no son todos los países donde nosotros necesitamos cooperación. Sin ir más lejos, en la región, Brasil no es miembro de la Convención de Budapest y nosotros tenemos una enorme cantidad de requerimientos con Brasil. Pero más allá de eso, asumiendo que todos los países del mundo estuvieran en la convención,
El problema es que, como pasa con todas las convenciones o con toda la cooperación tradicional, los métodos de toda cooperación internacional, los métodos de cooperación tradicional implican la realización de un montón de trámites que conspiran con la rapidez que nosotros necesitamos para este tipo de investigaciones. Entonces, lo que estoy tratando de hacer la convención ahora es buscar mecanismos más ágiles para eso. En Argentina, desde luego, y la inmensa mayoría de los países de la región también. En algunos países son un poco, son más débiles que en otros. De hecho, parte del proceso de adhesión a la convención debería implicar la adecuación de la reglamentación, de la legislación a la convención, justamente para contemplar estos delitos. No, pero no creo que sea tanto problema legislativo en este momento, sino que es un problema más de concientización de los usuarios y de capacidad de investigar estos crímenes, que no todos los países están igualmente preparados para eso. Bueno, ahí hay problemas, hay dos problemas. Por un lado, la cuestión del nateo de IPs, que sucede en muchísimos países del mundo, y que es una cuestión que tal vez se podría, no ser experto en eso, pero en principio debería poder solucionarse si en algún momento se avanza hacia la aplicación de la IP versión 6, o teóricamente así funcionaría, debería solucionarse. Ya de eso, los países pueden reglamentar esta cuestión y establecer que las empresas, por más que usen nateo IP, puedan adecuar sus sistemas para registrar adecuadamente la información. De hecho, en Argentina, con algunas prestatarias, por más que ellos usen nateo de IPs, nos pueden dar la información que nosotros necesitamos. El problema está también asociado a ese problema del nateo de IP se podría solucionar trabajando con el sector privado y con reglamentación. Hay problemas adicionales, por ejemplo, en algunos países donde las ISPs no están obligadas a guardar datos, con lo cual tengan nateo de IPs o no tengan nateo de IP, no tienen datos de asignación de direcciones IP. Y es un problema peor todavía, que no sé qué solución va a tener, porque la retención de datos también es una cuestión bastante complicada a nivel europeo y americano, con lo cual los intentos que ha habido de imponer legislación para retener los datos por esa cantidad de tiempo han fracasado. Con lo cual nos encontramos frente a un serio problema en ese sentido, que la mejor solución es tratar de trabajar con el sector privado y que hagan esfuerzos para eso en el resguardo de esa información de direcciones IP. Que igual, ya la dirección IP es tan relativa, porque supongamos el mejor escenario posible, un país que tiene la ley de retención de datos, un país en el cual está prohibido el nateo de IP o está permitido, pero las empresas guardan la información. Y la persona se conecta desde la clave, desde el Wi-Fi público en Starbucks. Entonces ahí, por mejor legislación que tengamos y mejores herramientas, el problema empieza a darse por el anonimato, porque ya las direcciones IP, al no ser un pequeño puñado de direcciones asociadas a domicilio, en estos escenarios en los cuales había una computadora asociada a una dirección IP, porque había un solo módem, ahora hay 10 dispositivos por domicilio y direcciones IP de nativo. Con lo cual hay que empezar a pensar en algunas otras cuestiones que no sean necesariamente las direcciones IP como única vía, ¿no? No, a ver, lo que decíamos antes, las investigaciones en ciber usualmente son internacionales. Siempre hay una parte de la investigación que está como con evidencia fuera del país o con autores en más de un país. Con lo cual, siempre se puede trabajar con otros países. Y la forma de poder trabajar con otros países está asociada, por ejemplo, a estas redes de cooperación, las redes entre fiscales, que incluso nos permiten hacer investigaciones en más de un país al mismo tiempo. Yo no me atrevería a contestárselo porque no tengo esa información. Lo que le puedo decir es que, sin nombrar países en concreto, la mayoría de los países, al menos de América del Sur, que es la región que más conozco, han avanzado en legislaciones, han avanzado incluso en la adhesión a la Convención de Budapest, y empiezan a tener unidades de cibercrimen especializadas como signo concreto de madurez y de dedicación específica a estos temas. Hay algunos otros países que tal vez
tienen más dificultades, pero en todos los casos que yo conozco ha habido mucha capacitación, mucha cooperación, pero bueno, todavía falta entrenamiento y los crímenes van mucho más rápido que nuestra preparación. Sí, por ejemplo, en el caso de los bancos en Argentina, los bancos tienen, nuestro Banco Central, que es el superintendente de entidades financieras, tiene reglamentaciones bastante preexistentes acerca de cuáles son no las medidas de seguridad específicas, pero acerca de a dónde tienen que prestar atención los bancos en materia de seguridad cibernética. Por supuesto que muchos bancos han incrementado sus medidas de seguridad internas, asumiendo que el factor humano es bastante complicado y que la gente tal vez va a seguir entregando sus credenciales. Lo que muchos bancos empezaron a hacer es incrementar sus filtros, sus alertas de operación sospechosa. Si un cliente, por ejemplo, no suele transferir dinero, no suele sacar préstamos, no suele mover grandes cantidades de dinero, sino que cobra un sueldo, una X cantidad de dinero mensualmente y siempre paga los mismos servicios y reserva una pequeña parte de ahorro. Y de pronto, de la noche a la mañana, recibe un montón de transferencias de dinero, saca préstamos, adhiere cuentas nuevas de transferencia y transfiere dinero, todo eso debería disparar las alarmas y por lo menos frenar esas transferencias. Esa es un poco la idea de lo que podría, de lo que se está empezando a implementar en algunos bancos. El problema de todo eso, y esa es la contracara que nos dicen los bancos, es que eso afecta al negocio, porque los bancos tienen que vender una agilidad y una facilidad para hacer operaciones que cuando tienen que implementar trabas de seguridad empiezan a ser como desconfiables. Pero me parece que se puede encontrar un buen equilibrio y en la medida en que esas medidas de seguridad sean explicadas a los clientes para garantizar la integridad de su dinero, me parece que todos van a estar de acuerdo. Son objetivos. Correcto. Ahí está usando Google Translate. No, bueno, y además de los bancos, digamos, bancos y sector fintech en general, no los bancos directamente, que también tienen sus ciberataques, sino todos los productos que los usuarios puedan tener, que puedan ser monetizados de alguna manera. Les doy un ejemplo, cuentas de PlayStation. Las cuentas de PlayStation tienen asociada una tarjeta de crédito donde se compran créditos para los juegos. Bueno, son atacadas. La billetera virtual, cualquier billetera virtual que tenga asociada una tarjeta de crédito para hacer compras, o sea, la aplicación de Starbucks, la de pedido ya, cualquier billetera virtual que tenga asociada una tarjeta de crédito y que pueda ser monetizable, son objetos. Y después, por supuesto, todo lo que son infraestructuras críticas también han sido ataques, pero eso ya es tiene otras finalidades, ¿no? Por supuesto. Pero ya no hay instituciones que no puedan ser víctimas de ataques. Por supuesto, lo que vamos a tener son críticas o no críticas. Bueno, desde ese punto de vista hay una enorme oferta de capacitación en ciberseguridad, no solamente hay posgrados de ciberseguridad que hoy son súper accesibles por la pandemia, justamente porque son todos en línea, no hace falta viajar para capacitarse. Hay un montón de oferta también en la UEA de esas cuestiones, así que es cuestión de buscar, no solamente capacitar a los encargados de ciberseguridad, sino al personal, ¿no? INCIBE tiene ofertas, que es el Instituto de Ciberseguridad Español, digamos. Ofertas hay por todos lados para poder capacitarse. Un marco normativo, en instrumentos, OE está presentando permanentemente papers sobre ese tema, el sector petróleo tiene Artel también, que trabaja mucho, hay una enorme cantidad de posibilidades dependiendo del sector en el cual esté la persona interesada. Bueno, es que sí, la enorme mayoría de delitos ocurre alrededor de la captación de datos, tarjeta de crédito, y alrededor de la captación de credenciales para acceso a los bancos. Tiene que ver con el dinero no está en la calle, el dinero no está en las bóvedas, el dinero está en las billeteras digitales. Entonces los malos van a ir a buscarlo ahí.
A ver, políticas. No solamente hay que, los países que no tienen previstas estas figuras específicamente como crímenes lo tienen que ser, pero nuevamente vuelvo a lo mismo. La inmensa mayoría de estos delitos se pueden evitar si la gente no entrega sus datos, si la gente no entrega sus credenciales. Entonces, no estamos hablando acá de intrusiones cibernéticas que toman la base de datos de un banco o que toman la base de datos de una empresa y secuestran datos de tarjeta de crédito y con eso se compran. Estamos hablando de gente que por teléfono da los 12 números, los 16 números de su tarjeta con su código de seguridad. Entonces, si nosotros como usuarios dejamos de dar esa información, vamos a minimizar la cantidad de casos. O por lo menos, las organizaciones criminales van a tener que ser un poco más ingeniosas de lo que están haciendo ahora, porque los usuarios les dejamos el terreno muy fácil a eso. Bueno, estimado, te agradecemos muchísimo esta increíble presentación. Creo que están todos muy agradecidos. Has tenido varios agradecimientos en el chat, que te los resumo. Y podemos algún momento hacer una nueva versión más avanzada en cuanto a porque el crimen no va a parar y vamos a tener novedades. Totalmente. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, la paciencia por habernos escuchado. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a exponer. Les mando un abrazo a todos y a todas y espero que estén muy bien. Ok, muchísimas gracias nuevamente. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.